Es un tema corto y es un tema que todos debemos de entender porque desde los niños son disciplinados los jóvenes y muchas veces nosotros los adultos, escuchen jóvenes y niños, creemos que nadie puede disciplinar o regañar o castigar o enseñar a los padres, pero la realidad es que todos tenemos un solo Padre que es nuestro Padre Celestial y el Padre, ¿verdad?, nos disciplina. Vayamos a Hebreos capítulo 12. Voy a tratar de ser lo más breve posible, amados, pero tampoco puedo, ¿verdad?, dejar de enseñar lo importante. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 13. Empieza el autor de Hebreos dando una pregunta diciendo así: ¿acaso han olvidado las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? ¿Cómo nos habla Dios a nosotros? Como hijos. Él es el Padre, nosotros los hijos. Él nos habla, ¿verdad?, como a hijos. Dice: ¿acaso han olvidado las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? ¿Qué dijo Dios? Dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No tomar a la ligera quiere decir, amados, nada, pues esto que me pasó por sonso y vámonos, ¿verdad? No, esto que me pasó fue casualidad y ya, no hay nada que aprender, es un error y ya. No tomes a la ligera, ¿verdad?, la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija. Muchas veces creemos que estando en la prueba, amados, estando, ¿verdad?, recibiendo el castigo por nuestras malas decisiones o por las pruebas, muchas veces creemos que me lo merezco, ¿verdad?, me merezco el castigo, soy malo, no voy a cambiar y entonces no lucho, pierdo la fe. Dice, no, dice: no te des por vencido cuando te corrige el Señor. Verso 6: pues el Señor disciplina a los que ama. ¿A quién disciplina a Dios? Jóvenes, ¿por qué los papás los castigamos, los disciplinamos? Guys, porque los amamos. Kids, ¿por qué los papás los regañamos y los disciplinamos? Porque los amamos. Adultos, ¿por qué nos disciplina y corrige Dios? Porque nos ama. ¿Ok? Dice: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Hay algo bueno dentro de lo malo. Todos los hijos de Dios necesitan corrección, todos, amados. Pastores, no pastores, líderes, el que sea. No hay un cristiano, no hay un líder, no hay un miembro perfecto, santo, bueno, que no necesite de la disciplina y no necesite de la instrucción y de la corrección de Dios. Todos y cada uno de sus hijos necesitamos su disciplina, su castigo del Señor. Verso 7. Ahora, dice: al soportar esta disciplina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. Pregunta: ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios, dice, no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, con todos, vuelvo a repetir, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, son ilegítimos. Una característica de los hijos de Dios es que Dios los disciplina, los castiga, los instruye y los corrige. Si no hay corrección, disciplina, instrucción por parte de Dios, aquí hay un problema. No somos entonces sus hijos. Dice verso 9: ya que respetamos a nuestros padres aquí en la tierra que nos disciplinan, entonces, pregunta, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y vivir, ¿verdad?, así para siempre? Pues nuestros padres aquí en la tierra nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. ¿Quiénes tuvieron padres, hermanos, que los instruyeron, los educaron, los corrigieron? Y con la disciplina de sus padres, aún así, hermanos, fuimos ¿qué? Rebeldes. Aún así fuimos rebeldes. Pero la disciplina de Dios es diferente. La disciplina de Dios instruye y corrige y transforma. No es nada más un castigo temporal, no nada más es para que entendamos una cosita, sino para una transformación. Dice
Ok, dice, pues nuestros padres terrenales, verso 10, nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Voltea con el que está a un ladito y dile, la disciplina de Dios es buena para nosotros. Pero ahora créelo, dile, hey, la disciplina de Dios es buena. La disciplina de Dios. Hable bien, hombre. La disciplina de Dios es buena para nosotros. ¿A cuánto nos gustaban los cintarazos? Los chanclazos, las jaladas de oreja. No nos gustan, pero son buenas. Corrigen, instruyen, dan dirección. Con mayor razón, amados, la disciplina ¿de quién? De nuestro Padre. ¿Por qué? Fíjese lo que dice, siempre es buena para nosotros la disciplina de Dios. ¿Por qué? A fin de que participemos de su santidad. Acuérdense, nosotros no somos nada santos, nosotros no somos nada buenos. Pero el Señor, al disciplinarnos, al corregirnos, al instruirnos, nos empieza a acercar a Él, nos empieza a hacer como Él. Entonces, cuando nosotros entendemos que las cosas que pasamos en esta tierra, por medio de la fe, cosas, ¿verdad?, que muchas veces nosotros no buscamos, a veces son enfermedades, a veces son situaciones legales, a veces son situaciones de estrés, accidentes, a veces son situaciones legales. Hay muchas formas en que Dios utiliza para moldear nuestro espíritu, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Todo eso que Dios usa como disciplina, amados, no nos gusta, pero es para que seamos moldeados, ¿verdad? Seamos transformados más como ¿quién? Más como Él. Verso 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. ¿Quién le decía al papá, dame otros 3 cintarazos, pa, dame otros 3? Me gusta. Nadie, nadie, amados. A veces mis hermanas y yo, ¿verdad? Nos pegaba mi papá, tengo 3 hermanas, nos pegaba mi papá y ahí estábamos llorando y luego ya se salía mi papá del cuarto y ya se nos quitaba un poquito el dolor y luego nos empezamos a reír, ¿verdad? Pero en el momento que nos estaba dando, no, llorábamos en ese momento. Y a nadie nos gusta y nos dice, disciplíname, corrígeme, oye. No nos gustan que nos corrijan, amados. No nos gustan que nos disciplinen. No es agradable, ¿verdad?, al momento de recibir la disciplina. Al contrario, dice el verso 11, es dolorosa. Voltea con el que está a un lado y dile, la disciplina de Dios es dolorosa, no es agradable, pero es buena. Amén. Ok. Dice, al contrario, es dolorosa, pero después, como les dije ahorita, después del golpe, ¿verdad? Después, dice, produce una apacible cosecha, o sea, un resultado de una vida recta para los que han sido entrenados por ella, por la disciplina. ¿Qué logra la disciplina de Dios, hermanos? Una vida recta para sus hijos. Recuerden que dice la palabra, todos nos desviamos, nadie buscábamos a Dios, todos andábamos en nuestros caminos, pero Jesús dijo, yo soy el ¿qué? El camino. Y al recibir disciplina, instrucción y corrección, entonces el Señor, hermanos, da dirección a nuestra vida y entonces se convierte en una vida recta. Y por eso es la disciplina de Dios. ¿Qué es la disciplina, hermanos? Es un entrenamiento correctivo en amor. ¿Qué es la disciplina? Un entrenamiento correctivo en amor. Está, ¿verdad? Todos los que hemos sido padres, madres, abuelos o tíos de niños chiquitos, los bebés y los niños no saben hacer las cosas. ¿Qué tenemos que hacer todo el día con ellos? ¿Qué pasa? Agarra un bebecito de 1 año un cuchillo y ¿qué le dices? No, suéltalo. ¿Y qué hace el niño? Na. Sin agraviar a los presentes niños que están aquí, preciosos angelitos de Dios. Todos hemos tenido tacto con niños que, hermanos, tienen que ser instruidos nuestros hijos en todo momento, en cada rato. Agarra un tenedor el niño y ve el socket de la luz
No. Y mira, le damos, ¿verdad?, en la manilla. No, ¿verdad? Duele. No hagas eso. Es un entrenamiento correctivo, la disciplina, en amor. ¿Para qué? Para que el niño llegue al conocimiento de lo que sí está bien hacer. El cuchillo no es para correr o para jugar, el cuchillo es para cortar algo. Esa cosa de luz que está ahí no es para que metas cosas, es para enchufar aparatos. Entonces empezamos a corregir, a disciplinar a los niños y ellos llegan a un conocimiento y entonces a una madurez y empiezan a usar las cosas de la manera que correcta. Esa es la disciplina, un entrenamiento correctivo en amor para llevar, ¿verdad?, al ser humano, amados, a la madurez. Entonces, si Dios dice que Él nos disciplina, prácticamente la disciplina de Dios es un proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para transformarnos. A niños, a jóvenes, a adultos y a viejitos, a todos. Como les digo, hermanos, desde los niños pequeños hasta el más adulto en esta iglesia, todos necesitamos de la disciplina y la corrección de Dios. Dice Proverbios 19:18, disciplina a tus hijos mientras hay esperanza, al contrario arruinará sus vidas. Dios azota y disciplina al que toma por hijo. ¿Por qué? Porque Él lo ama y no quiere que se arruine su vida. Amados, cuando tú viniste a Cristo, ¿se acabaron las pruebas? ¿Se acabó la enfermedad? ¿Se acabó el dolor? ¿Se acabaron los accidentes? ¿Se acabaron los problemas? No. ¿Por qué? Porque Dios te ama y te disciplina, y si no te disciplina y te corrige, entonces arruina tu vida. Por eso es que tú y yo vamos a seguir teniendo pruebas, tentaciones, situaciones en nuestra vida que no queremos, pero son para nuestro bien, aunque nos duelan. Pero al final van a traer una cosecha, hermanos, de alabanza a Dios y de una vida recta. Y aquí es donde entonces entendemos. Dice Deuteronomio, capítulo 8, verso 5. Ten por seguridad que así como un padre disciplina a su hijo, ten por seguro, dice Deuteronomio 8:5, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. ¿Por qué nos repite tanto esto, hermano, la Biblia, que la disciplina es para nuestro propio bien? Porque mientras estamos en la prueba y el dolor, parece que ¿qué? Que no es para bien. Señor, ¿cómo si me amas permites que yo esté pasando esto? ¿Cómo si me amas, Señor, permites este sufrimiento en mi familia? ¿Cómo si me amas, por qué me quitaste todo esto que me costó tanto? Y entonces pareciera que no es para nuestro bien, pero amados, hay tantos versos en la Biblia que nos dice, hey, Dios te disciplina para bien, Dios te disciplina para bendecirte, Dios te disciplina porque te ama. Y hay que meterlo en la cabeza, amados, porque siempre cuando estamos en el momento malo, creemos que no está Dios ahí, o que Dios no nos ama, o que Dios no le importa lo que somos. Y por eso necesitamos tantos versos que nos recuerden que la disciplina, la corrección, la instrucción de Dios es ¿para qué? Para nuestro bien. Ya leímos Hebreos, donde dice, Dios a quien ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios disciplina y azota, hermanos. Hay algunos que necesitan disciplina, otros necesitamos ¿qué? Azotes. No jabonzote, azotes, o sea, golpes fuertes. Yo he visto, ¿verdad? Por ejemplo, tengo 3 hijos. A 2 de mis hijos no les duelen los golpes. No les duelen. O les dolerá, pues se aguantan. Pero si les pongo a hacer algo, hermanos, ¿sabes qué? Ve y pídele perdón y abraza a tu hermana. ¡No! Eso sí les duele. Al otro nomás le enseño el cinto y ya empieza a llorar antes de que le pegue. A algunos Dios disciplina de una manera y a otros los disciplina más fuerte. No es porque Dios los ame más. Acuérdense que Dios nos ama a todos, ¿qué? Pero todos tenemos un corazón rebelde en diferentes niveles. Pero Dios puede con todo corazón rebelde, amados, traerlo a sus pies y hacerlo bueno. Amén. Así es que nunca se dé por vencido con un hijo, con una hija. Jamás. Porque Dios no se da por vencido. Nosotros tampoco. Yo fui un hijo rebelde, muy rebelde.
para mis padres. Pero Dios, amados, convierte los corazones, los transforma por más duros que sean. Amén. Amados, la disciplina no se limita nada más a corregir cuando hacemos algo malo, porque siempre pensamos que la disciplina siempre es como un castigo. Lo disciplinaron, un castigo. No, la disciplina, hermanos, incluye también la idea de someter a pruebas, someter a dificultades para aumentar la santidad. Mira, tú y yo no queremos que nuestros hijos se queden siempre de la misma estatura, con el mismo conocimiento. Siempre queremos que nuestros hijos, ¿qué, amados? Crezcan, tengan mejor lenguaje, mejor comportamiento, mejor conocimiento. Queremos que tengan buenos empleos, que tengan un buen desarrollo. Y Dios es igual con nosotros. Dios quiere llenarnos más de su espíritu, Dios quiere llenarnos más de su sabiduría, Dios quiere llenarnos más de su santidad. ¿Y qué necesita para hacer eso? Un proceso, hermanos, un proceso. Te voy a preguntar esto: ¿eres la persona ahorita que Dios quiere que seas? No, yo no lo soy. Varones, ¿eres el padre que Dios quiere que seas? Yo no lo soy. Mi hermana, ¿eres la madre que Dios quiere que seas? ¿Eres el esposo o la esposa que Dios quiere que seas? ¿Eres el hijo o la hija que Dios quiere que seas? No. ¿Qué falta? Más corrección, instrucción, sometimiento. Y para eso es la disciplina de Dios, hermanos. ¿Por qué necesitamos su disciplina? Romanos, el apóstol Pablo le está hablando a los judíos y a los gentiles. Acuérdate, los judíos son los que ya conocían la ley y que ya tenían mucho conocimiento acerca, ¿verdad?, de toda la instrucción de Dios. Los gentiles eran los que no eran judíos y apenas están entrando, ¿verdad?, al conocimiento de Dios. Romanos capítulo 2, versos 23 y 24. Qué sabroso huele. Los voy a hacer sufrir un ratito. Sigan oliendo. Todavía no, amados. Voy en la primera hoja y son 3. Romanos capítulo 2, versos 23 y 24. ¿Por qué necesitamos la disciplina de Dios? ¿Por qué necesito la disciplina de Dios? Pablo le dice a los judíos, a los que se supone que ya sabían la ley, les dice: hey, ¿te sientes muy orgulloso de conocer la ley? Pero deshonras a Dios al quebrantarla. Fíjate, Pablo le dice a los judíos: a ver, judío, tú te crees mucho y dices: yo soy judío, yo tengo la ley, yo conozco la ley de Dios. Y dice Pablo: pero ¿de qué te sirve si la quiebras? No es extraño que la palabra dice: los que no son del pueblo de Dios blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo: fíjate, la Biblia dice que los que no conocen a Dios se burlan de Dios por causa de ¿quién? De su pueblo. Porque su pueblo no hacía lo que Dios decía. ¿Qué causa esto, hermanos? Cuando tú te presentas con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus compañeros de la escuela, con el que quieras, como un hijo de Dios, como cristiano, pero actúas como si no lo fueras, ¿qué sucede? ¿Esa persona bendice a Dios? Mugre viejo, vieja, fíjate, y dice que es hijo de Dios y es más tacaño que nadie aquí en la calle. Mira, siempre nos anda. Es más, mi vecino que dice que es católico me ayuda más que aquel que dice que es cristiano. Muy cristianitos. Cuando decimos ser hijos de Dios, pero no actuamos como tal, dice la palabra que los que no conocen a Dios, ¿qué hacen? Blasfeman el nombre de ¿quién? De Dios. Entonces, amados, el Señor Jesucristo dice en Mateo 5, todos nos sabemos ese verso, verso 14: ustedes son la ¿qué? La luz del mundo. Dejen que su luz, dejen que sus acciones, es Mateo 5, 14 al 16, dice: dejen que de la misma manera sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Fíjate la diferencia. Cuando un pueblo, cuando los hijos de Dios no tenemos corrección, disciplina de Dios, seguimos siendo los mismos.
haciendo las mismas tonterías, hermano, los mismos pecados, la misma forma necia de vida que teníamos. Pero somos bien cristianos y venimos a la iglesia. Pero seguimos viviendo, ¿qué? Igual. Ok. Hablo, ¿verdad? De aquí para allá. No estoy insultando a nadie. Estoy hablando de todos. ¿Qué pasa? La gente de afuera blasfema el nombre de Dios. Cristianos. Pero si yo, hermanos, empiezo a tener instrucción, corrección, disciplina de Dios, y empiezo a hacer caso a esa disciplina, me empieza el Señor a corregir y empiezo a caminar bien. Dice la palabra que la gente va, en lugar de blasfemar el nombre de Dios, va a ¿qué? A alabar, a glorificar el nombre de Dios. Y la disciplina, hermanos, para eso funciona. Si decimos que somos hijos de Dios, pero vivimos fuera de su voluntad, esto va a causar vergüenza a nuestro Padre. ¿Cuántos hemos sido avergonzados por nuestros hijos? ¿O cuántos de nosotros avergonzamos a nuestros padres alguna vez, hermanos? ¿Has estado en algún lugar donde tú le dijiste a tu hijo o hija cómo se iba a comportar, pero hizo lo contrario en frente de todos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Avergonzados. Sentimos una vergüenza, una pena, hermanos. Bueno, los hijos de Dios que somos nosotros, cuando vivimos fuera de su voluntad, hermanos, y no somos corregidos, y no hacemos caso a la instrucción, traemos vergüenza al Señor ante las naciones. A Dios no le pasa nada, a Dios no lo manchamos, o sea, Él es santo, santo, santo. Nuestro pecado nunca le va a hacer nada a Dios. Pero aquí Pablo está diciendo, la gente que los ve y los escucha blasfeman a Dios. Cuando no hay disciplina, hermanos, en los hijos de Dios, entonces el Padre es avergonzado su nombre. Pero ¿qué pasa, amados, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos y nuestros hijos hacen lo correcto cuando les dijimos? Inclusive la gente te dice, oye, qué educados, qué bien portados tus, ¿qué? Claro, se parecen a su papá. Nos enorgullecen. Es lo que está diciendo el Señor, que sus acciones buenas brillen a la vista de todos para que todos alaben ¿a quién? Al Padre Celestial. Y la disciplina es para eso, la corrección es para eso, para llevarnos a ese lugar, hermanos, donde vamos a glorificar a Dios. Amén. Amados, los hijos de Dios debemos de dar fruto para Dios. Los hijos del Señor, hermanos, debemos dar buenos frutos para el Padre, porque al fin y al cabo, hermanos, es para Él. Por eso Él nos disciplina, nos instruye, nos corrige, nos castiga para modificar nuestra conducta, para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra mente. El Señor con ese propósito hace la disciplina. En pocas palabras, hermanos, necesitamos la disciplina por nuestro propio bien. Necesitamos. Toma siempre eso en cuenta. Señor, necesito tu instrucción, corrección y castigo. Pero siempre el Señor nos disciplina con amor. O sea, Dios, aunque sea muy fuerte, hermanos, el castigo, aunque sea muy doloroso el castigo, no lo hace con odio o con coraje. Lo hace en amor y para poder, hermanos, volver a levantar, volver a corregir, madurar a la persona la que está recibiendo la disciplina. Proverbios capítulo 1 versos 2 y 3. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría, disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Verso 3. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada, exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Proverbios 1, 2 y 3. Fíjate, ¿para qué es la palabra de Dios? Dios quiere que tú seas exitoso, Dios quiere que tengas una buena vida, Dios quiere que seas disciplinado, que hagas lo correcto. Para eso es lo que Dios nos deja en su palabra. No es para fastidiarte la vida, mi hermano, mi hermana, joven. No es para que dejes de ser divertido. No es para que seas aburrido. No, es que los cristianos son bien aburridos porque no bailan. Los cristianos son bien aburridos porque no toman. Los cristianos son bien aburridos porque no se ríen de chistes groseros. Uy, qué aburrido, qué aburrido. Amados, si en verdad las personas conocieran que no necesitas nada de eso para tener gozo en tu vida, para tener paz, para vivir feliz en realidad.
pero no lo conocen. Dice que el mundo no conoce al Señor, pero si tú lo conoces, amado, vas a entender entonces que lo que Dios quiere para nosotros es una buena vida. Por lo tanto, la disciplina, amados, nos es útil para abandonar nuestra manera necia de vivir, nuestra manera ignorante, pecadora de vivir. Nos ayuda a crecer. Santiago 1:12, fíjate bien el resultado de la disciplina. Fíjate, dice Santiago 1:12: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. A ver, ¿a quién bendice Dios? ¿A todos? Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Pregunta: ¿estás tú no nada más soportando, sino soportando con paciencia la prueba? Porque puedes estar soportando echando, ¿verdad?, blasfemias. Puedes estar soportando la prueba, hermanos, en una forma, ¿verdad?, amargada, en una forma, ¿cómo dice a Dios? Reclamándole a Dios. No nada más es soportar la prueba, dice: Dios bendice a los que soportan la prueba con paciencia. Dios bendice, amados, a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. ¿Por qué? Porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Platicaba hace ratito con alguien y le decía yo: mira, toma en cuenta, nuestro Señor Jesús toda su vida nos enseñó a agradar al Padre, y sobre todo en medio de la aflicción. Toma en cuenta que el Señor Jesús, amados, cuando baja después de haber cenado, ¿verdad?, con los discípulos, y va al huerto de Getsemaní y les dice a sus amigos: ya vimos esto hace 2 semanas, oren conmigo porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Y él fue y oró más allá y se hincó, y dice que su sudor, hermanos, también traía sangre. Imagínate la presión, el estrés que estaba sometido nuestro Señor. Oraba, oraba, oraba. Él estaba siendo, hermanos, puesto a prueba. Su carne estaba siendo él probado. No quería él el abandono y la vergüenza del Padre, hermanos, pero le decía: Padre, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Ahí hay sometimiento a la disciplina. Y como el Señor se sometió a la disciplina, hermanos, después viene, ya saben, lo aprisionan, lo golpean, lo avergüenzan. Después ese camino, ¿verdad?, a la cruz, donde él va cargando el madero, y se acuerdan que inclusive no puede, se cae y le tiene que ayudar a otra persona. Todo eso va pasando el Señor, va pasando la prueba, va soportándola con paciencia. No iba maldiciendo el Señor, no iba reclamándole: Padre, ¿para qué me enviaste? Pues si estos, ¿verdad?, son puros pecadores. No, iba el Señor soportando la prueba con paciencia. Es clavado en la cruz, hermanos. Me gusta mucho la escena de una película de La Pasión de Cristo. Esa escena yo creo que es de las que más me impactó. Cuando llega el Señor, ¿verdad?, al Calvario, y está en el piso la cruz, y él solo se arrastra y se acomoda él solo, que los soldados no tienen que, ¿verdad?, como llevarlo y estirarlo. Eso, hermanos, me pegó mucho cuando yo vi esa escena, decir: Señor, tú solo te acomodaste en esa cruz. Nadie tuvo que obligarte, nadie tuvo que estirar tus brazos para clavarte. Voluntario se sujetó el Señor con paciencia a la prueba. Y aunque murió, hermanos, él pensando: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No renegó, hermanos. Él sintió en su corazón que el Padre lo abandonó. Aún después de morir, estuvo 3 días en la tumba, y entonces el Padre lo resucita. ¿Qué dice Santiago? Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, ¿cuándo? Después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Como el Hijo soportó la prueba con paciencia, después de haber soportado la prueba, el Padre, amados, ¿verdad?, lo bendijo y lo levantó. Amén. ¿Y qué va a hacer con los demás hijos? Lo mismo que hizo con el primero, con el unigénito, amados. Ahora, ¿cómo nos disciplina Dios? Dios, amados, utiliza muchas maneras de disciplina. Experiencias en nuestra vida, castigo, dolor. Por ejemplo, una forma que Dios nos disciplina es la conciencia. Fíjate bien, la conciencia.
Nuestra conciencia, amados, ese grillito Pepe el Grillo, los que vieron Pinocho, ¿verdad? Pepe el Grillo, la conciencia, es parte, amados, de nuestra parte interna que Dios nos dio. Es un sentido interno que nos habla del testimonio, de las cosas, de las formas, de las leyes, de los valores que Dios nos dio como bueno y malo. Romanos capítulo 2 nos dice acerca de la conciencia y nos dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ese cuando dice por instinto, es decir, hay mucha gente, hermanos. Mira, tú te vas a topar mucha gente buena, que no, o sea, buena, digo yo entre comillas, buena en acciones y en la forma en que viven, aunque no son hijos de Dios. ¿Te has topado que son gente buena que dices tú, oye, a este nomás le falta pues ser cristiano, porque es más bueno que muchos hermanos? ¿Por qué esa persona se comporta como persona buena? Porque por instinto, dice el apóstol Pablo, o sea, por conciencia, Dios puso en nuestro interior, dice, obedecen esa ley aunque no la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que está bien hacer lo correcto o no hacer lo correcto. La conciencia, hermanos, Dios la usa como disciplina. La vergüenza es otra manera en que Dios disciplina. La vergüenza, amados, imagínate, Adán fue el primer hombre avergonzado. ¿Recuerdas cuando Dios dice que desciende al huerto después de que Adán y Eva pecaron y no los encuentra y luego les dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué responde Adán, amados? Adán dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, Génesis 3:8, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles. ¿Por qué se escondieron? Por vergüenza. Sintieron vergüenza. Y eso, ¿verdad?, trajo a su vida el temor. El temor, amados, es otra manera en que Dios disciplina. El temor de ser descubierto en un pecado, el temor de ser castigado, recibir un castigo, hermanos, el temor de la muerte, el temor del infierno. Dice de Éxodo capítulo 20, verso 18: cuando los israelitas oyeron los truenos, el toque fuerte de carnero, vieron los destellos de relámpagos, el humo que salía del monte, es cuando Dios descendió en el Sinaí y ellos están viendo toda esta escena que Dios tiembla el monte, sale fuego, humo, hermanos, sale la voz de Dios. Dice, se mantuvieron a distancia el pueblo, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú, Moisés, y te vamos a escuchar, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. ¿Qué tenían el pueblo de Israel? Temor, hermanos. Y este Moisés les dice: hey, no tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esa manera para ponerlos a prueba, para que su temor les impida pecar. El temor, hermanos, es otra manera que Dios disciplina. Los sufrimientos de las consecuencias es otra manera que Dios disciplina. Sufrimientos o consecuencias físicas, consecuencias morales. Dios hace que ciertos pecados tengan consecuencias tremendas. Dice 2 de Samuel, acuérdate que el rey David tomó a una mujer que no era de él, adulteró con ella y luego asesinó a su esposo para poder quedarse con ella. Y entonces Dios envía al profeta Natán para que David se arrepienta, le cuenta una historia y entonces David reconoce su pecado, hermanos, y David dice: merezco morir. Pero entonces Natán le dijo: mira, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, 2 Samuel 12, 7 al 10: yo, Dios, te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl, el que quería matarlo, amados. Te di la casa de tu amo, te di sus esposas, te di los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, dice, te habría dado aún mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste ese acto tan horrible, adulterio y asesinato, verdad? Pues mataste a Urías,
con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, dice, tu familia va a vivir por la espada, porque has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Dios le está diciendo a David: David, en tu familia siempre va a haber gente asesinada. Tus hijos, algunos de ellos van a ser asesinados. Siempre va a haber, ¿cómo se dice? Espada, o sea, muerte en tu familia. Muerte violenta, hermanos. Porque David fue lo que hizo con Urías para robar su esposa. Consecuencias, sufrimientos que Dios usa para disciplinarnos. ¿Cuántos no hemos sufrido consecuencias por nuestros pecados? Graves consecuencias. Una más. El hastío. Hastío quiere decir hartarse. ¿Sí? La experiencia, hermanos, de Salomón, el hijo de David, en el libro de Eclesiastés. Hay personas que se hartan, y cuando ya se hartan, hermanos, entonces llega el suicidio. Ya están hartos de la vida. Ya están hartos de no poder cambiar. Están hartos de deudas. Les sobrepasa algún problema en la familia. Están hartos y se quitan la vida. Eclesiastés es todo un libro, hermanos, donde Salomón, el hombre más rico que jamás ha existido, el hombre más sabio, el hombre con más mujeres, el hombre con más posesiones, el hombre con más todo, hermanos, con más pecado, Salomón. Y Salomón, ¿verdad?, escribe este libro de Eclesiastés. Puedes leerlo, es corto. Pero Salomón compara todo. Dice: ay, me dediqué a buscar la felicidad en la risa, no la encontré. Me dediqué a construirme palacios y jardines, no encontré la felicidad. Traté de encontrar la felicidad en las mujeres y en el sexo, no lo encontré. Me compré caballos de todas partes del mundo, me hice riquezas enormes, investigué todo. Y luego termina Eclesiastés 1:2: nada tiene sentido en absoluto. Está harto. Muchas veces es cuando decimos: todavía no ha tocado ¿qué? Fondo. No, es que todavía no ha tocado fondo el hermano o la hermana. Pero cuando ya toque fondo, o sea, cuando ya está ¿qué? Harto, va a voltear hacia arriba y entonces le va a decir al Señor: Señor, rescátame. Amados, podemos hablar mucho de la disciplina de Dios, bastante, pero en realidad debemos entender que la disciplina es por nuestro bien. Es dolorosa, pero si se soporta con paciencia, es bendición. Dios quiere compartir su santidad con nosotros, y la única manera de hacerlo es instruyéndonos, disciplinándonos, corrigiéndonos. No huyamos de la disciplina de Dios. No dejemos de creer en Dios cuando nos disciplina. Permitámosle a Él que nos discipline como buen padre. Quiero terminar con esta bonita escritura. Anótala, está muy bonita. No, yo nunca le he puesto atención. Job capítulo 5, verso 17. Job capítulo 5, verso 17. Medítala en tu casa. Acuérdate que Job, hermanos, pasó una disciplina muy terrible por parte de Dios. ¿Cuál era el problema de Job, amados? ¿Cuál era el problema de Job? Él creía que él era lo suficientemente bueno para que Dios lo bendijera. Y Dios le demostró, hermanos, que nadie es que suficientemente bueno. La disciplina es una muestra de amor de Dios. Cuando tú oras y le dices a Dios: Señor, muéstrame tu amor, Señor, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Yo al que amo, hijo, disciplino. ¿Crees que el Señor te va a mostrar su amor ganándote la lotería, $3 millones? ¿Crees que el Señor te va a demostrar su amor al darte la casa de tus sueños, al eliminar todas tus deudas? ¿Crees que el Señor te va a demostrar su amor? No. ¿Te acuerdas en ese pasaje que dice que el joven rico vino y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Obedece los mandamientos. Ya lo hago desde joven. La siguiente frase es muy interesante, hermanos. Por cuanto el Señor le amó mucho, entonces le dijo: una cosa te falta.
Fíjate la frase: por cuanto el Señor le amó, una cosa te falta, le dijo. ¿Sabes qué? Yo de ahí aprendí, amados, que el amor de Dios se manifiesta en donde nosotros no queremos que se manifieste, en las áreas donde no nos gusta que el Señor nos mueva, pero esas áreas son donde más vamos a sentir su amor. La disciplina es una muestra de amor de Dios, hermanos, para ti y para mí, y no debemos de despreciarla. Job capítulo 5 verso 17 dice: considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. O sea, mira en la Biblia, hermanos, a todos los hombres y mujeres que Dios corrigió y disciplinó. Al final de su vida, ¿qué le sucedió? La bendición. Y Abraham, hermanos, tuvo hijos y nietos y bendiciones. Y David, hermanos, tuvo bendiciones al final. Y los apóstoles tuvieron bendiciones al final. Considera cómo el Señor los disciplinó, los hizo pasar por pruebas, sufrimientos, pero al final el Señor los bendijo. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrigió. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Pues aunque Él hiere, Dios te va a herir, amados. Dios te va a herir. Pero son como esas veces que nuestros niños dicen: no quiero que me pongas la inyección, papi. Pero tienes que herirlo primero para poder, ¿qué? Sanarlo. Dice: cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Ay, qué hermoso nuestro Dios. Porque aunque Él hiere, dice, Él venda las heridas. Él golpea, pero también sus manos sanan. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es. Esto me recuerda mucho a mi papá. Mi papá nos pegaba, hermanos, porque éramos tremendos, mis hermanas y yo. Primero con el cinto, después mi papá hizo una tabla, la lijó y la puso bien bonita, una tabla larga. La tenía colgada así en el comedor. Estábamos sentados y nosotros veíamos esa tabla todos los días. Y nos daba, pum, 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 con ganas. No nos daba despacito. Pero algo tenía mi papá, hermanos, cada noche. Cuando nos íbamos a dormir, iba a nuestra cama y nos decía esto: hijo, perdóname, pero te amo. Y te voy a pegar y corregir todo el tiempo, pero perdóname. No hubo una noche, un día, hermanos, que mi papá me pegara y no fuera la noche a pedirme perdón, y a mis hermanas también. Él golpea, pero también sus manos sanan. Así es nuestro Padre. Señor, gracias por ser nuestro buen Padre, el único Padre bueno, Señor. Lo que celebramos hoy, Señor, no es porque somos buenos papás, Señor. En realidad celebramos tu figura paterna, Señor. Tú eres el buen Padre. Nosotros no sabemos, Señor, ser padres. Pero, Señor, al menos este mundo reconoce que el Padre es necesario, Señor. Y te damos gracias a ti, el único buen Dios, por soportarnos, por darnos vida, por, Señor, sustentarnos, por disciplinarnos, Señor. ¿Cuánto necesitamos esa disciplina? Gracias por ser paciente con nosotros. Gracias por bendecirnos después de habernos hecho pasar por pruebas. Gloria a tu nombre, Señor. Tú, Yahweh, el único Dios, el Padre, Señor, de todo ser humano. Señor, permítenos vivir en tu disciplina y ser corregidos y ser madurados, Señor. Y ser restaurados, Padre, de nuestros pecados y de nuestras malas acciones, para que brillemos tu luz, Jesús.
para que en lugar de traer vergüenza a tu nombre, Señor, la gente que aún no te conoce diga: bendito Dios, bendito tu Dios, porque Él te ha transformado, porque yo veo en ti que hay un Dios que puede transformar. Señor, que uses nuestras vidas, desde los niños pequeños, nuestros jóvenes y nosotros adultos. Todos somos hijos tuyos, Señor. Que uses las vidas de tus hijos, Padre, para impactar y dar a conocer tu nombre de vida, Señor, de perdón, a todos los que nos rodean, bendito Dios. Alabado seas nuestro buen Padre, nuestro buen Dios. Te bendecimos, te damos gracias por tu amor y por tus muchas misericordias. En tu nombre oramos. Amén. Póngase de pie un momento, hermanos. Vamos a bendecirnos, mas no despedirnos. Ok, levanta tus manos. Que Yahweh te bendiga y te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.